tabúes reales y sacerdotales. Esto partió con una charla acerca del Mikado, acerca del emperador del Japón, y de lo que sucedía en algunos pueblos donde el rey o el sacerdote principal era, según se creía, la encarnación de algún dios. De acuerdo con esa fe, se lo hacía responsable a este personaje de los malos tiempos o de cuánta calamidad apareciere. Y se consideraba la persona de aquellos sacerdotes o reyes a modo de centro dinámico del universo, centro del cual irradiaban líneas de fuerza en todas las direcciones del cielo, de tal modo que un movimiento de la cabeza del sumo sacerdote o de la mano del rey podía alterar seriamente alguna parte de la naturaleza. Así que la menor irregularidad en el comportamiento de estas personas sagradas podía deshacer el equilibrio del universo, flaco. Muy bien. Estos reyes o sacerdotes vivían acosados por una etiqueta, una red de prohibiciones y observancias cuya intención no era contribuir a su dignidad, ni mucho menos a su comodidad. No, la intención era apartarlo de conductas que pudieran perturbar la armonía general. Y pues, como todos los movimientos estaban reglados, imagínense que las acciones de estos sujetos estaban entorpecidas, su libertad estaba aniquilada y su vida era una carga penosa y triste, una porquería realmente. Ya hemos contado, sí, lo que sucedía con el Mikado japonés, pero daremos otros ejemplos, lápiz y papel. En la India, los sacerdotes que cuidaban a las vacas, qué curioso, ¿no? Un lugar donde las vacas son cuidadas por sacerdotes. No sucede lo mismo en Baigorrita, donde el cura, que por otra parte no hay, como la iglesia de Baigorrita no tiene cura. Claro, no tiene cura. El sacerdote más bien se encarga de cuestiones relacionadas con la misa, etcétera, la salvación de almas llegado el caso. Y en cambio las vacas son cuidadas por otras personas. En la India había unos sacerdotes que cuidaban a las vacas, que como se sabe eran sagradas, y esos hombres debían ser primero célibes, como cualquier sacerdote en ciertas religiones. Pero nadie podía tocarlos a estos sacerdotes. Cualquier contacto podía macular su santidad y de este modo perturbar el equilibrio garantizado por los animales sagrados que eran las vacas. El tipo solo 2 días a la semana podía consentir que una persona se le acercara a una distancia de 400 metros. 400 metros, estamos hablando de la India, cuya densidad es mucho mayor que la de la provincia del Chubut. No es lo mismo mantenerse a una distancia mínima de 400 metros de una persona en el Chubut que en la India, donde hay 1.000 millones de tipos. Bueno, solamente 2 días a la semana se le podía acercar uno hasta 400 metros y desde allí le gritaba algo. Tenía que gritarle muy fuerte, calcule usted, ¿no? Aquellos hindúes consagrados a las vacas no podían cortarse el pelo ni las uñas. Tenían prohibido cruzar ríos por puentes. Solo podían vadearlos. En el caso de algunos ríos, no les quedaba otro remedio que ir hasta las fuentes mismas del río para pasar a la otra orilla. Imagínense. Y sí, claro. No dice nada de embarcaciones. Pero bueno. Si en su clan moría alguien, el cuidador de vacas no podía asistir a ninguna de las ceremonias funerales, a menos que primero abandonara el cargo. Bueno, era una vida espantosa la del cuidador de vacas. En Roma había un sacerdote conocido como Flamen Dialis, al que se lo creía imagen viviente de Júpiter. Había una serie de reglas de vida prescritas para aquel sacerdote, que era depositario de los destinos de la ciudad, y bueno, las normas eran estas. El Flamen Dialis no podía andar a caballo, ni en realidad tocar nunca un caballo.
Esto no parece gran cosa, no se puede vivir mucho tiempo sin tocar un caballo. Pero tampoco podía tener ningún nudo en su ropa, lo que ya es un poco más complicado. No debía reposar jamás bajo una parra. Los pies de su cama debían estar embadurnados de barro. Su cabellera solo podía cortarla un hombre libre y con un cuchillo de bronce. Los recortes de sus uñas, que acabamos de decir que no se las podía cortar, debían ser enterrados, en caso de que esto sucediera, bajo un árbol. Es decir, solo se podía cortar las uñas si después tomaba la precaución de enterrarlas bajo un árbol, que no era de todos modos un árbol cualquiera, sino un árbol fasto. Ya se sabe que había árboles fastos y árboles nefastos. No podía tampoco mirar ni tocar perros. No tocar un perro es más o menos fácil. No mirarlo es difícil porque a veces uno no sabe dónde está el perro. Claro. No es que uno lo mire, es que el perro se pone en el campo visual. Delante de uno, en nuestro campo visual, y uno, sin darse cuenta, está mirando un perro sin darse cuenta de que es un flamen dialis y que está incurriendo de ese modo en un tremendo sacrilegio. Tampoco podía comer habas. Otra vez las habas, ¿no? Las hemos encontrado con un carácter semisagrado en Pitágoras, que según parece creía que algunas almas transmigraban y se alojaban en habas, y las encontramos aquí, prohibida su ingestión a los sacerdotes conocidos como flamen dialis. Aquel sacerdote romano vivía casado con la llamada Flamínica, una mujer, no una mujer llamada Flamínica, sino una mujer que ocupaba el cargo o la distinción a la que llamaremos Flamínica, y esta mujer tenía que observar todas las reglas del marido y otras, como por ejemplo que en los festivales debía andar con el cabello despeinado y la otra cosa era que la suela de sus zapatos no podía ser hecha de un animal que hubiera muerto por enfermedad o vejez, sino matado o sacrificado. Los antiguos reyes de Irlanda, así como los reyes de las 4 provincias de Leinster, Munster, Ulster y Connaught, estaban tomados o signados por otros tabúes. Si cumplían estrictamente una serie de raras costumbres, se creía que no tendrían nunca mala suerte y que vivirían más de 90 años. Y desde luego tampoco aparecería ninguna desgracia colectiva que atormentara a su pueblo. Y acá una lista de lo que tenían que hacer estos reyes de Irlanda. El rey debía levantarse siempre antes de que amaneciera. Eso ya. Veo que los funcionarios siempre llegan temprano a sus oficinas. Imagínense que yo fuera, qué sé yo, presidente de alguna nación. Sí. Dios no permita ese destino a ninguna nación. Pero dirían los noticieros, el presidente llegó a las 4 de la tarde a su despacho y se quedó dormido en el sillón. Hasta las 6 en que lo despertaron para echarle fuera. Bueno, el rey debía levantarse siempre antes de que amaneciera. Nunca debía embarcarse un lunes. Al rey de Ulster, por ejemplo, le estaba impedido escuchar los cantos de los pájaros. Y no se sabe cómo haría. Otra vez. Bueno, amordazarían a todos los pájaros de la región. El destino de Ulster estuvo siempre marcado por el hambre y las plagas. Quiere decir que tenía mucho miedo a incumplir estas cosas. La ciudad, por ejemplo, de Magculin, jamás debía ser atravesada por los reyes después del atardecer. Nunca debían beber agua del río Bo Neimhid, ni tampoco acampar durante 9 días en ningún sitio. Tampoco podían dormir de costado. Para garantizar tiempos saludables, los reyes de Irlanda debían dormir boca arriba o, disculpen ustedes, boca abajo. En la costa oeste de África, en la Guinea Baja, vivía solitario en un bosque un rey sacerdotal. No podía este rey tocar a una mujer, ni dejar su casa, ni aún levantarse de su silla, en la cual tenía que dormir sentado.
Esta quietud, según creían los nativos, regulaba las tormentas y en general mantenía el estado salutífero y uniforme de la atmósfera. A esto le llamo yo ciencia. En México estaba el gran pontífice de los zapotecas, que gobernaba Yopá, una de las ciudades más grandes del reino, y era considerado como un dios a quien la tierra no tenía méritos para sostener, de modo que para ir de un lado a otro, en vez de caminar, como la gente común, era llevado en unos palanquines, ¿no? Pero a ningún lado podía ir, no podía poner los pies sobre el suelo, andaba siempre en el aire sostenido por unos alcauciles que lo llevaban de un lado para otro. Hay que decir que estos oficiales que lo acarreaban pertenecían a las familias más distinguidas. Este hombre no podía mirar a nadie, y todo el que se lo encontraba frente a frente caía con la cara al piso, porque aún si uno miraba la sombra de este tipo, se moría. Claro, era difícil saber cuándo se moría el tipo, cuándo se moría este funcionario. Pues si nadie podía mirarlo, por ahí el tipo crepaba y tardaban en darse cuenta, ¿no? Bueno, sin embargo, muchas veces este gran pontífice de los zapotecas se emborrachaba. Y entonces los súbditos creían que no pertenecía por un momento ni al cielo ni a la tierra en ese estado de embriaguez. Y solamente durante ese periodo podían las personas comunes arrimársele, podían beber con él, y de paso le acercaban a alguna de las más bellas vírgenes que estaban consagradas al servicio de los dioses. Así que muchos de estos funcionarios vivían en curdas. Y me gustaría finalizar esta pequeña charla recordando algunas cosas que le pasaban al emperador del Japón. El emperador del Japón era la encarnación de la diosa Sol, que es la deidad que rige el universo. El Mikado, es decir, así se le llama, asume en sus declaraciones oficiales y decretos el título de deidad manifestada o encarnada. Esto, sin embargo, fue oportunamente derogado por el último emperador de Japón. La siguiente descripción del modo de vivir del Mikado fue escrita hacia 1700, así que daré algunos datos. Tampoco él puede tocar el suelo con los pies, también él es transportado en andas de un lado para otro, no puede ir al aire libre porque el sol no es digno de iluminar su cabeza, no se corta las uñas, ni el pelo, ni las barbas. Lo hacen cuando él duerme y se considera un robo. De ese modo no se perjudica su dignidad. Está obligado a sentarse en el trono durante varias horas todas las mañanas, con la corona imperial que debe pesar 5 o 6 kilos en el marote, ¿no? Allí está obligado a quedar inmóvil, como una estatua, sin mover mano, ni pie, ni la cabeza, ni los ojos, ni ninguna parte de su cuerpo, y de este modo se conservaba la paz y la tranquilidad en su imperio. Si desgraciadamente se movía o miraba para otro lado, estallaba la guerra, lo cual sucedía con bastante frecuencia. Las comidas del emperador eran servidas cada vez en platos y cubiertos nuevos, razón por la cual los platos que usaba el emperador eran ordinarios, total, si había que romperlos. Y así. Hablaremos algún día, no hoy, de la política de Japón con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial y de ciertas conductas de que era emperador de Japón, el emperador Hirohito, que era Mikado y que arrastraba esta tradición. Y por ahí contaremos cómo eran las reuniones de Estado y qué es lo que hacía Hirohito, que era poco menos que nada porque nadie podía hablarle, por ejemplo. Es curioso, ¿no? Una reunión del Estado Mayor General Naval presidida por el emperador que no puede decir nada. Es impresionante, ¿no? O al que nadie le puede decir nada.
Pero hay otros detalles personales de Hirohito que por ahí sería interesante, háganme acordar, después nunca lo haremos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? No lo sé, no quiere decir nada. En otro programa, digamos, proclive a la moraleja, podríamos decir que después de todo, ser un hombre de Estado no es o no debe ser un privilegio, sino por el contrario, debe ser una obligación de un orden mucho más pesado y mucho más difícil de sobrellevar que las obligaciones de los hombres comunes. Y en ese único sentido, uno debe tomar o aceptar una situación de aparente superioridad o de jerarquía, para mejor decirlo. El hombre superior decía, o se olvidó de decir, no me acuerdo si Ortega y Gasset o Adolfo Pedernera, es un hombre que hace recaer sobre sí una mayor cantidad de obligaciones y que no se permite ni una sola violación de las leyes generales o de las leyes que le son propias por su mera jerarquía. Quiere decir que forzosamente tiene que ser más difícil ser un príncipe, ser un hombre sometido a la obligación de gobernar, de regir. En algunos lugares se ha tomado desgraciadamente la función pública como un privilegio, sí. Y no lo es al contrario, es al contrario. Todo esto diríamos si este fuera un programa con moraleja, pero no lo es. Entonces nos limitamos a reírnos de esa errónea creencia conforme a la cual, como todo está relacionado con todo, es Pancho Ibáñez cree eso también. No se puede tolerar que el príncipe mueva una mano sin que se produzca un terremoto. Los chinos tenían una creencia parecida que motivó la invención del primer sismógrafo en el año 110. Los chinos creían que los malos actos de gobierno generaban terremotos, en lo cual creo que no se equivocaban. Pero esto lo creían de un modo metafórico. Quiero decir, no lo creían de un modo metafórico, sino de un modo literal. Y entonces prestaban atención a la tierra, porque cuando se movía calculaban que no estaban gobernando muy bien. Lo cual revela que a veces uno está gobernando mal y no lo sabe. Y para eso se inventó el sismógrafo, para que los gobernantes supieran que gobernaban mal. Pero el sismógrafo era muy imperfecto. Y a veces decía que había terremotos cuando en realidad había entrado un gordo a la pieza. Y entonces, ya que entrara un gordo en la pieza, hacía creer que el tipo gobernaba mal. Sí. Aunque para muchos, permitir que un gordo ingrese en la pieza es ya gobernar mal. Digo todo esto que tiene que ver con la sismografía, con ciertas creencias acerca de la magia analógica y naturalmente con la política. De modo que dedicamos esta charla a nuestros amigos sismógrafos, a nuestros amigos magos analógicos y a los políticos que, si bien se miran, son la misma gente. No se puede ser político si uno no es al mismo tiempo sismólogo, que así se llaman. Mago analógico y hombre superior que hace descansar sobre sí todas las desventajas y ninguna de las ventajas. En un marco de profunda soledad, me parece, ¿no, Alejandro? Porque estoy pensando que por lo general había como una gran, llamémosle una gran corte para cuidar, pero no tenían un contacto directo. No, claro, imagínese el pobre tipo ese al que no lo podían ni mirar. Claro, por eso digo, asumir eso era asumir la mayor de las responsabilidades, sí, y la mayor de la soledad. También podríamos nosotros referirnos a la soledad del poder,
Viste, que es una cantante, yo creo. Sí, Y cosas por el estilo, pero nada, nosotros no nos animamos a estos desmanes alegóricos que podrían convertir la realidad toda en una alegoría. Yo qué sé, mire, acabo de escribir algo yo, que consiste en una descripción de los problemas que tienen los maestros de alquimia. El maestro, el que enseña alquimia, se propone transmitir unos conocimientos que son por su misma naturaleza imposibles de ser revelados. Entonces trabaja diciendo lo que no quiere decir, procurando que los discípulos alcancen a comprender ese lenguaje que en realidad es simbólico, es emblemático y alegórico. Y así, a lo largo de los años, se va conformando un lenguaje, que es el de los maestros de alquimia, en donde cada palabra no es lo que realmente el maestro quiere expresar, sino una sustitución, un emblema, una alegoría. Pero sucede que los alumnos no saben de qué son alegorías las palabras, y a veces una alegoría es alegoría de otra alegoría, y un símbolo es símbolo de otro símbolo, sin que uno termine nunca de saber dónde empieza y dónde termina el proceso, porque la traducción no se realiza nunca. Pero todo esto que aplicábamos a la alquimia se puede aplicar a todas nuestras conversaciones, a todas. Esto que yo acabo de decir también está lleno de símbolos, de sustituciones y de emblemas que yo aspiro a que sean entendidos y que seguramente van a ser captados en otra dirección que yo ni siquiera sospecho, y las respuestas que esto mereciere vendrán también, aunque no sea la intención de quienes responden, bajo la forma de sustituciones, y así estamos fatalmente, como decía Pirandello, sin saber qué decimos, qué nos dicen, y lo que es peor, quiénes somos. Pero no importa. Todo esto que acabo de decir corresponde a un programa que no es este. Este programa se pregunta solamente qué canción vamos a utilizar para ilustrar estas charlas sobre tipos que estaban ahí sentados en una silla como unos giles. Y he encontrado en la discoteca la Milonga del Solitario, toda vez que cuando uno oye Milonga del Solitario enseguida se imagina al príncipe de los zapotecas sentado sin que ninguno de sus súbditos se atreva a dirigirle la palabra. Canta esta bellísima milonga nada menos que Suma Paz. Así que adelante, querida Suma Paz, y es seguro que estas palabras son en realidad sombra y rumbo que conduce a otras palabras. Y estas segundas palabras también son emblemas de palabras terceras y cuartas y quintas. Y en eso reside la poesía también, en un peregrinar acerca de significados cambiantes que sin embargo emocionan. Adelante.